Bien, veremos entonces lo que es una tabla de frecuencias para datos agrupados o para datos compuestos. En este caso yo tengo una serie de números por acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primero es contar a ver cuántos valores me están dando. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Por lo tanto, N son 33. N significa número de datos, o sea, 33 valores. Muy bien, lo primero que vamos a hacer en nuestra tabla es colocar los intervalos. Pero para poder colocar lo que son los intervalos, lo primero que debemos determinar es el rango. El rango, para este caso, se determina con la letra R y es el dato mayor menos el dato menor. Entonces, en este caso, venimos y debemos buscar cuál es el número más grande que aparece en esta serie de números. Si observamos, el número más grande es 75. Y luego buscamos el número más pequeño. Y el número más pequeño es 5. Entonces yo voy a hacer 75 menos 5 y eso me da un total de 70. Ese es el rango. ¿Sí? Dato mayor menos dato menor. Luego de eso, vamos a determinar el número de clases. El número de clases, para este caso, se representa con la letra K y lo vamos a determinar con una pequeña ecuación que me dice 1 más 3.33 logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar 1 más 3.33 logaritmo, n dijimos que eran 33 valores, por lo tanto yo escribo 33. Lo único que debo de hacer es ingresar en mi calculadora, presiono 1 más 3.33, ¿sí? Busco la tecla de log, de logaritmo, la presiono y coloco el número 33. Esta sería la forma correcta de ingresarla. Le damos igual y en este caso me da un resultado de 6.06. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a determinar lo que es la amplitud. La amplitud para este caso se representa con la letra I minúscula y es R dividido K. O sea que yo debo tomar el 70 y dividirlo dentro del 6.06. Yo digo 70 dividido 6.06 y me da un resultado para este caso de 11.56 que se puede aproximar a 12. 11.56 lo aproximamos a 12. Muy bien. Determinamos rango, número de clases y amplitud. Es lo primero que debemos de determinar en para poder realizar nuestra tabla de frecuencias para datos. Muy bien, continuando entonces con nuestra tabla de datos agrupados, ya obtuvimos rango, número de clases y amplitud. Los intervalos, yo voy a tomar el número más pequeño, que dijimos que era 5, y le voy a sumar, en este caso, la amplitud que nos quedó, que es 12. Nos había quedado 11.56, pero se aproxima a 12. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir sumando 5 más 12, me da 17. El 17 lo vuelvo a colocar por acá y le vuelvo a sumar 12. Me queda que es 29. Le volvemos a sumar 12 y me queda que es
41. Le volvemos a sumar 12 y me queda que es 53. Le volvemos a sumar 12 y me queda 65. 65 le volvemos a sumar 12 y me queda 77. Y hasta ahí voy a llegar. ¿Por qué? Hasta ahí, porque ya pasé el número más grande. Yo lo que debo de hacer es pasar el número más grande, al menos por un valor. O sea, un valor sería 76. En este caso lo pasé por 2, 77. ¿Sí? Y voy a verificar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas. Que si yo observo este valor, número de clase, me dice que era 6.06. O sea, está exacto. Acá me puede dar exacto el 6 o me podría dar todavía una más, o sea, 7. ¿Sí? Y así es como obtenemos nuestros intervalos. Muy bien, continuando entonces con lo que es lo que tenemos por acá, la tabla de frecuencia, ya obtuvimos nuestros intervalos. Vamos a determinar la F. La F es frecuencia. ¿Y cómo se determina la frecuencia? Yo debo de contar cuántos números hay, del 5 al 16. Siempre va a ser un número menos del que tenemos de este lado. 5 al 16. Me voy a mis valores y cuento cuántos números hay del 5 al 16. Tenemos 1, 2, 3, únicamente 3 valores. Luego, del 17 al 28, siempre uno menos. Al 28, 1, 2, 3, 4, 5. Verificamos nuevamente y tenemos 5 números. Del 29 al 41, en este caso es uno menos, o sea, al 40. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del 41 al 52, siempre uno menos. 1, 2, vamos a marcar estos por acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora bien, ¿por qué es importante ir marcando? Porque yo me puedo dar cuenta cuando yo termine si me hizo falta algún valor o no. Como en este caso. Teníamos 2.36 por acá que no los incluimos en este rango. Entonces, al irlo marcando, ahí me va evidenciando que no había incluido estos dos valores. Ahora ya los incluí. Es fácil. Al ir marcando cada uno de nuestros valores que estamos utilizando. Del 53 al 64. 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente del 65 al 76, por eso es uno menos siempre, mire, y era 75, por eso al menos lo debo de pasar por un valor, siempre. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números. Verificamos a ver si lo que estamos realizando es correcto. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Pues simple y sencillamente debo de sumar esto y me debe de dar un total de 33. 3 más 5 más 8 más 7 más 5 más 5. Y evidentemente me queda 33. Quiere decir que el conteo fue correcto, fue exacto. ¿Sí? Así es como determinamos la frecuencia. Continuamos entonces. La siguiente columna es FA. ¿Qué significa FA? Significa frecuencia acumulada. ¿Y cómo determinamos la frecuencia acumulada? Pues tomamos el primer número, se copia
y se empieza a sumar. 3 más 5, 8. 8 más 8, 16, ¿verdad? Ahora, 16 más 7, me queda 23. 23 más 5, 28. 28 más 5, 33. Si nos damos cuenta, cuadraron los valores. Quiere decir que lo que estamos realizando es correcto. La siguiente columna que realizaremos es la FR, que significa frecuencia relativa. Con ayuda de nuestra calculadora, dividimos dentro del total. Estos valores siempre deben de ser un valor menor a 1, o sea, un 0 punto algo. Si me queda mayor a 1, quiere decir que lo estoy haciendo mal. Dividimos 3 dentro de 33, 3 dividido 33, y tomamos únicamente dos decimales. 0.09. 5 dividido 33, 0.15. Verifico y como aquí hay otros 5, de una vez los escribo. Siguiente es 8 dividido 33, 0.24. Y finalmente 7 dividido 33, 0.21. Ahora lo que vamos a hacer es sumar esta columna. A ver cuánto nos queda. En este caso, me queda un 0.99. Recuerda que acá debe de quedar 1. Si le queda un 0.99, la aproximación a 1 es correcto. Todavía se podría trabajar con un 0.98, 0.97, 0.96. Estaríamos correctos, porque aproxima a 1, que tendría que ser nuestro valor, ¿sí? No nos podemos pasar de 1. Si nos pasamos de 1, quiere decir que alguna división está incorrecta o aproximamos un valor que no se debía de aproximar. Muy bien. Entonces, esa sería cómo determinar lo que es la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Profe. Muy bien, continuamos entonces. Luego vamos a determinar lo que es la frecuencia porcentual, FP. En este caso, la frecuencia porcentual se va a determinar de la siguiente manera. Vamos a tomar cada uno de estos valores y quitamos el 0 a la izquierda. En este caso, si es 0.09, solo vamos a dejar 9%, que sería lo mismo a multiplicar cada uno de estos por 100, por el 100%. Pero más rápido, solo quitar ceros a la izquierda y me quedan los resultados, ¿verdad? ¿Cómo los estamos copiando? 15%, 15%, y obtuve un 99%. De 100% está muy aceptable. El 100% sería excelente, ¿verdad? Muy bien. Determinaremos nuestras últimas dos columnas. Determinaremos la columna que se llama XY. Algunos le llaman marca de clase. Y esa columna, lo primero que hacemos es tomar estos dos valores, los sumamos y lo dividimos dentro de 2. 5 más 17 me da un total de 22. Si lo divido dentro de 2, me queda 11. Acá se puede trabajar con números enteros o podría quedar en decimal, pero el decimal que puede quedar es 0.5, nada más. Entonces acá yo tendría 11, 17 más 29, igual, dividido dentro de 2, me va a dar el último valor, el siguiente. Pero también usted puede obtener el primer resultado y luego irle sumando la amplitud que obtuvimos al inicio. O sea, 11 más 12, 23. ¿Y de dónde saqué el 12? De la amplitud que sacamos al inicio. Luego, 23 más 12, 35. 35 más 12, 47. 47 más 12, 59. 59 más 12, 71. 71 más 12, 83. Una vez terminamos la XY, la otra columna va a ser FXY. Que yo debo de venir y multiplicar la F por la XY. Se multiplican esas dos. O sea,
3 por 11, 33. 5 por 23, 115. 8 por 35, 280. 7 por 47, 329. 5 por 59, 295. Y 5 por 71, 355. Para finalizar mi tabla, sumamos esa columna. 33 más 115 más 280 más 329 más 295 más 355 y obtenemos un resultado final, vamos a colocar hasta acá abajo, de 1407. Ese valor me va a servir a mí para determinar lo que son algunas medidas de tendencia central que veremos a continuación. Continuamos entonces y ahora veremos cómo determinar las medidas de tendencia central. MTC, medidas de tendencia central. ¿Cómo determinamos una medida de tendencia central? En sí son tres. La primera es la media aritmética. La media aritmética se representa con una X y un palito en la parte de arriba, ¿sí? Ojo, la media aritmética también es conocida como promedio. Como promedio. Y en algunos casos, si a mí me dice que solo determine el promedio, lo que yo debo de hacer es sumar todos los números y dividirlos dentro del total. ¿Sí? Ejemplo, yo quiero determinar el promedio de mis calificaciones. Si yo sé que tengo 4 bloques, sumo las notas de los 4 bloques y lo divido dentro de 4. Eso es un promedio. Entonces, la media aritmética también se puede determinar. Si a mí me dice determinar la media aritmética de datos simples, solo lo sumo y lo divido dentro del total. Si yo tuviera, ejemplo, 3, 6, 9, 10, 12, 15, y me dice, determine la media aritmética de eso. ¿Qué hago? Lo sumo y lo voy a dividir dentro de 6, porque solo son 6 valores. Ahora, si a mí me dice, determine la media aritmética de datos agrupados. Ojo, datos agrupados. Ahí cambia. Porque ahora debo de hacer sumatoria de fxy dividido n. ¿Cómo así? Esto significa sumatoria, es el símbolo de sigmas, de suma. Sumatoria de fxy. Fxy, la suma, ya la obtuvimos. Solo copiamos 1407 y lo dividimos dentro del total que contamos que eran 33 números. Hacemos una división normal en la cual yo digo 1407 dividido 33 y me queda 42.64. Lo podría aproximar a un número entero que sería 43. Y ahí está la media aritmética. Recuerda, tenemos media aritmética de datos agrupados y la media aritmética de datos simples es solo sumar y dividirlo dentro del total. Vamos a determinar ahora de este lado la mediana. Ojo que igual la mediana se puede determinar de datos simples y de datos agrupados. Lo primero que hacemos es n dividido dentro de 2. Como n es 33, lo divido dentro de 2, 33 dividido dentro de 2 y me va a dar un total de 16.5. Solo que esa no es la respuesta. Si a mí me dijera datos simples, mediana, divido 33 dividido dentro de 2, me queda 16.5 y cuento dentro de los números ordenados. Ejemplo, si yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Me dice determine la mediana de esos números, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es verificar si están ordenados y si no los ordeno. Y la mediana es el número que está en medio. Como yo tengo que son 5, la mitad de 5 es 2.5. O sea, el que está en medio es
16. Esa sería la mediana. Datos simples. Pero, como estamos viendo, datos agrupados, entonces, ya que obtuvimos eso, se realiza una ecuación y acá vamos a tener mucho cuidado. En este caso, vamos a obtener el límite real más m dividido 2 menos frecuencia acumulada anterior dividido la FMD por la amplitud. Es una ecuación. ¿Cómo lo determinamos? Veamos. Primero, como ya obtuve que era 16.5 el valor que tenía por ahí, me voy y busco en la frecuencia acumulada 16.5. Aquí no, no. Tampoco, porque como es 0.5 y aquí solo 16, me voy a la siguiente. Quiere decir que voy a utilizar toda esta fila. ¿Para qué? Para obtener la mediana. Entonces, la mediana, en este caso, el primer valor que yo voy a colocar acá es 41. Más n dividido 2, 16.5. Menos la frecuencia acumulada anterior, o sea, la que está antes, 16. La frecuencia de la mediana, o sea, 7. Y la amplitud que la sacamos al inicio, que era 12. En nuestra calculadora, 16.5 menos 16, ¿sí? Le damos igual, lo dividimos dentro de 7, lo multiplicamos por 12 y le sumamos 41. Me da un total de 41.86. Esa va a ser mi mediana. Muy bien, finalmente veremos cómo se obtiene la moda. La moda, si es datos simples, es el número que más veces se repite. Datos simples es el valor que más veces se repite. Si yo tengo, ejemplo, 3, 6, 9, 3, 9, 3, 5. El que más se repite es el 3. Por lo tanto, la moda sería 3. Pero como estamos en datos agrupados, la moda, lo que vamos a hacer es obtenerlo de la siguiente manera, con una ecuación. En este caso, esa es la ecuación. LR más delta 1 más delta 2 dividido, multiplicado por la amplitud. Lo primero que hacemos es ver cuál es la frecuencia más grande. Como la frecuencia más grande es 8, ahora yo voy a utilizar esta columna, la del 8. Y yo digo, observen, LR 29 más delta 1, yo resto 8 menos 5 y me queda 3. Delta 2, 8 menos 7, me queda 1. Multiplicado por la amplitud y ahí obtuve la moda. ¿Cómo lo realizamos? 3 dividido dentro de 4. ¿Por qué 4? Porque 3 más 1 es 4. 3 dividido dentro de 4, lo que me dé por 12 y lo que me dé le sumo 29. En este caso me da un total de 38. Y ahí determinamos la moda. Eso es todo. Así tendríamos las 3 medidas de tendencia central de datos agrupados.